Tenía una previsión de revisión en 2012. Además, la evolución de los ciclos económicos, que ha tenido un impacto desfavorable en la implantación de los servicios públicos fuera de Zaragoza, están funcionando en Zaragoza, pero en el territorio está costando. Y luego la aprobación de la nueva ley de residuos en julio del año pasado, 2011, pues nos mete necesariamente en un proceso de tener que actualizarlo y de revisarlo, en el cual pues ya estamos elaborando los primeros documentos. Nosotros en nuestras casas, además de la basura que llamamos rechazos, pues ya tenemos un sitio donde guardamos los cartones, otro para los envases, otro para los vidrios, otro para las pilas, la ropa, el calzado, los aparatos electrodomésticos, bueno, y así hasta varios que vamos depositando cada uno en su sitio, pues unos en los contenedores de basura, otros en cada uno de los reciclados y otro en los puntos limpios. Y de ahí pues cada vez vamos aumentando más la capacidad de reciclado que tenemos con nuestras basuras domésticas. Estamos bastante bien por encima de la media en los últimos datos que yo creo que anunciaremos en breve, pues con la empresa con el sistema integrado que se encarga de la recogida selectiva, pues nos sitúan en una honrosa cuarta posición. Y sobre todo los jóvenes. Es decir, nosotros en nuestro programa de educación ambiental y en las encuestas, por ejemplo, que hacen las empresas de reciclado, se detecta una alta concienciación en los jóvenes por debajo de los 35 años. Esos en un 90% colaboran con el reciclado. El sector de las energías renovables ha convertido a España en estos años en una potencia mundial, junto con Alemania, lo cual pues yo diría que es la primera vez que pasa en el sector industrial español, es un orgullo y creo que también merece la pena seguir apoyando, sobre todo porque hay un gran mercado internacional con las energías renovables en el que España tiene su lugar. La política de cerrar todas las minas de carbono, todas, y la política de abandonar, entiendo que es un error. Es decir, hasta el año pasado existía, o sea, hasta 2010, existía el concepto de reserva estratégica. Es decir, ha habido todo un gran proceso de reconversión de las minas. En España, de hecho, han cerrado ya todas las que había de carbón, a excepción de las cuencas mineras aragonesas, las de Asturias y las de León. Son las tres cuencas mineras que entendemos que son la reserva estratégica. Creo que merece la pena seguir conservando y seguir apoyando con esas ayudas a las cuencas mineras y al sistema eléctrico español. Sí que se ha visto que ha sido un año algo más caluroso. Sin embargo, en el tema hídrico, claro, es pronto, ¿no?, para avanzar. Cualquier observación tiene que hacerse durante varios años. Pero en respecto a este último año, pues a pesar de esta sequía, no hemos detectado diferencias sustanciales respecto a lo que son los parámetros de cambio climático.